Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanna Torrero y en esta presentación, que es de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Juan Morales, vamos a hablar sobre la introducción a la estadística que corresponde a la unidad 1. Posteriormente vamos a empezar con el capítulo número 1, que es pensamiento estadístico. Pensamiento estadístico tiene principios básicos que prácticamente son 5. El primero es contexto de los datos, que se indica representan los valores, de dónde provienen o por qué se recabaron. Es muy importante siempre tener los datos para poder partir de ahí. Y la fuente de los datos. Es necesario considerar la fuente de datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. Es decir, no podemos hacer un muestreo estadístico o una observación estadística sin no tener una fuente de datos confiable. El siguiente es método de muestreo. Aquí es al reunir los datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Hay varios tipos de muestreos, pero todo es para poder realizar el estudio y prácticamente para llegar a una conclusión. Tenemos conclusiones. Aquí es, al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. Tiene que ser algo más específico al momento de llegar a una conclusión que pueda ser comprendida por las personas que no están envueltas en esta materia. Y lo que son implicaciones prácticas, además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. Ok, en este punto, que es el 1.2, pensamiento estadístico, tenemos varias informaciones. Por ejemplo, muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Nos menciona que es una muestra de respuesta es aquella en que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. Es decir, aquí no obligas a las personas prácticamente, sino que las propias personas que sean voluntarias son las que van a participar dentro de una muestra. No se eligen, sino que son voluntarias. Significancia estadística y significancia práctica. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? Se utilizan estos métodos estadísticos para el sentido común, que podría sugerir que dicho tratamiento o hallazgo no es lo que suficientemente diferente para poder justificar su uso. Es decir, la significancia estadística es por base de datos, pero la significancia práctica es porque esos datos que recabaste o ese muestreo se está utilizando. Entonces, no son los mismos resultados de una estadística a unos resultados cuando lo estás practicando. Entonces, ahí hay una diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos algunos, digamos, en el ejemplo del Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Pues esto es posible, pero es poco probable. Es decir, no se descarta que pudieran llegar a un marcador como tal, pero es muy probable porque en la mayoría de este tipo de juegos no llegan a ese marcador, ¿no? Entonces, sí puede, no se descarta que se pueda realizar o que se pueda llevar a cabo, pero es muy poco probable, ¿no? Es, digamos, que de un 100%, nada más a lo mejor un 1% pudiera pasar. El otro siguiente ejemplo es los semáforos. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Pues sí, sí puede pasar, porque incluso a mí me ha pasado, que de pronto estás manejando y de pronto te encuentras que con los 2 o 3 semáforos consecutivos están también en verde.
Entonces, pues sí es posible, ¿no? Y sí es probable. En el siguiente ejemplo menciona, contexto de los datos, remítase a la tabla con las medidas de los automóviles. Ok, el ejemplo es que cada valor está pareado con el valor correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cada valor que se le da a la X, por ejemplo, tiene un número. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una X, abajo hay un número, tenemos una Y, abajo hay un número, tenemos una Z, abajo hay un número. ¿Ok? Entonces, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor ubicado en la misma columna porque los valores en X están pareados con los valores de Y. Es decir, mientras se proporciona el valor de la X, ya trae un número. Ya le estás dando la información que esa X tiene un valor. Digamos un ejemplo, tiene un 50. Y en el otro lado de la tabla tenemos a la Y y tiene un valor con 55. En realidad, los dos valores van juntos y te está mostrando que esa letra o ese valor ya tiene un número. Entonces, por lo tanto, van pareados, van de la mano. No tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor porque los estás localizando en la misma columna, los estás mirando. Entonces, esa sería prácticamente, ¿verdad? La diferencia. En el siguiente ejemplo, menciona la significancia estadística. En un estudio del programa de Ornish para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. ¿De acuerdo? Esto ya tiene una fuente de datos no confiable. Ahí lo está citando. Lo tenemos en la pantalla, que es el Comparison of the Atkins-Ornish Weight Watchers and Some Diets for Weight Loss and Heart Disease Risk Reduction. Es en una revista de Estados Unidos o un libro. Es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener esos resultados es de aproximadamente 3 personas, por ejemplo, de 1000. La pregunta es, ¿el programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística? Y si tiene significancia práctica, ¿y por qué? Entonces, pues el programa Ornish de pérdida de peso es estadísticamente significativo, ya que los resultados tienen muy pocas probabilidades, es decir, 3 de 1000, de ocurrir por el azar. El programa no tiene una significancia práctica debido a que la pérdida de peso es muy pequeña para el tiempo que se está proporcionando. Entonces, esa sería la diferencia. Tenemos otro ejemplo. Aquí nos están refiriendo a las mismas cantidades de combustible en la tabla consumida en la ciudad y en carretera por los diferentes automóviles del conjunto de datos 16 del apéndice B. Aquí nos menciona, compara las cantidades de combustible consumido en la ciudad con las cantidades consumidas en carretera. Después responda a las siguientes preguntas sin efectuar cálculos. Nos pregunta, la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística. Aquí la respuesta es sí, porque todas las cantidades de consumo de combustible en la carretera son mucho más grandes que las cantidades correspondientes de consumo de combustible de la ciudad. Comparándolo, ¿verdad?, con las cantidades que ya se han mostrado anteriormente. En el siguiente ejemplo tenemos, o nos pregunta, la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la que una ciudad parece estar sustentada por una significancia práctica. Sí, parece que las diferencias son sustanciales. Esto es debido a que sí hay una significancia, ¿verdad? Es decir, hay una diferencia, hay algo que lo está notando.
¿Cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en la carretera? La diferencia tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, podemos reducir los costos del combustible al conductor en horarios con poco tránsito. Es decir, es algo que podemos hacerlo, que podemos practicarlo. Si debemos atravesar una gran ciudad y tenemos poco combustible, podríamos llenar el tanque para evitar que se termine debido a un mayor consumo. Pues eso sería un ejemplo, ¿no? La siguiente información, estamos hablando aquí de los tipos de datos. Los tipos de datos pueden ser cuantitativos o categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es que los cuantitativos se miden los números comúnmente con múltiples fenómenos. Es en la parte de los cuantitativos porque pues pueden ser contabilizados, ¿no? Y los datos categóricos permiten etiquetar los valores numéricos representados en el espacio delimitado por el eje de coordenadas. Esa sería su diferencia. Ok. Aquí nos indica determinar si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Por ejemplo, política de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. La respuesta sí es un valor estadístico, porque para poder llegar a un porcentaje, tuviste que haber tenido una fuente confiable de información, un muestreo de datos, varias cosas para poder realizar esa estadística. Un grupo de personas o encuestas, todo eso. Entonces, sí es un valor estadístico porque ya hay una tabla, hay un cuantitativo donde se está tomando este porcentaje. Ahora, por ejemplo, en la tabla periódica, el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada, es decir, sumamos todos los pesos atómicos que contiene la tabla periódica y esto se realiza un promedio y este es el promedio que está proporcionando. La respuesta es un valor, la respuesta es un valor, es un parámetro, porque es un número que se obtiene de los datos que lo conforman. Es decir, entre los mismos datos que hay en esa tabla, cada uno tiene un valor, tiene un número, por lo tanto, sí es un parámetro que puede ser contabilizado. Tenemos otro ejemplo, que son las ganancias de películas. Por ejemplo, el autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. En su caso, pues fue un promedio de 123.7 millones. Entonces, es decir, de toda la población de películas, solamente eligió una muestra de la población. En este caso fueron las 35 películas. Y de las cuales de ese muestreo, calculó la cantidad de dinero por la venta de los boletos. Y él obtuvo el promedio o la media, que fueron de 123.7 millones. Sí, la respuesta es un valor estadístico, ya que se está tomando una muestra de la población, que es lo que mencionaba, en este caso, las películas, para así tener una media o una estimación de las ventas de los boletos. Entonces hay un valor cuantitativo, hay un valor en cada película, ¿no? O es lo que se le está promediando. En los siguientes ejemplos está hablando de identificar la muestra, la población, además de determinar si la muestra parece ser representativa de la población. Encuesta de AOL, América Online, pidió a los suscriptores que respondieron la siguiente pregunta: ¿qué frase publicitaria les disgusta más? Se presentó a los participantes una lista de varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de los automóviles, y la del Volkswagen recibió el 55% de las 33.160 respuestas.
Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. Entonces, de este ejemplo tenemos que la muestra en esta encuesta es el porcentaje que recibió la marca de carros Volkswagen. Esta sería la muestra que tomaron de la población para poder hacer un muestreo. La población en esta encuesta son todos los suscriptores que están en AOL América Online, es decir, todos los que conforman o los que están inscritos en esta Online América. Y la muestra de la población son los 33.160 respuestas de los participantes que respondieron la pregunta por medio de la encuesta realizada. En el siguiente ejemplo tenemos una interpretación de encuesta política. Por ejemplo, para la encuesta escrita en el problema del capítulo, suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia. Las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la media de las cifras y se obtiene el punto 95, ¿cómo se interpreta este valor? Pues este valor se interpreta como el valor de un promedio contra la muestra de la población de la cual se obtuvo la información. Y en realidad eso es, ¿no? Se saca el número invertido. Tenemos en el siguiente punto pensamiento crítico. Aquí nos habla de una correlación o casualidad con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Aquí nos indica que métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. La pregunta es, ¿podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios? ¿O podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? No, realmente, porque una correlación entre dos variables no implica que sea una causa de la otra. Es decir, no porque una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una tasa menor de homicidios, porque ya influyen ahí otras cosas. Tenemos el siguiente ejemplo: las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo. Con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran, un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Es probable que exista una relación entre el estudio y una vida más larga, pero eso no significa que una variable sea causa de la otra. Es probable que las personas que se gradúan de la universidad tengan ingresos más altos y puedan pagar mejores servicios de salud, lo cual eso les puede permitir vivir o durar más tiempo. En el siguiente ejemplo tenemos la discrepancia entre resultados reportados y observados cuando Harris Interactive encuestó a 1,013 adultos, que es el 91%, dijo que se lavaba las manos después de utilizar el baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6,336 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lavaba las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿O qué porcentaje es más probable que indique con exactitud la tasa real de las personas que se lavan las manos en un baño público? Es decir, cuando se pregunta a las personas si se lavan las manos en un baño público, suele responder afirmativamente, ya que esta respuesta refleja una mejor higiene personal y transmite una imagen más positiva. Pero también es probable que estén mintiendo o no lo quisieron decir. Es probable que la tasa del 82% sea más exacta, ya que se basa en una conducta real y no en lo que la gente dijo. Entonces esa sería una parte, ¿no? Tenemos aquí una tabla de porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente o ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirma que compran en línea de manera frecuente o ocasional? Pues serían como 360.
De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente o ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que afirmaron de que de manera frecuente o ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Pues si tomamos la muestra de los 734 usuarios contra los 323, tenemos que es un 44%. En la otra parte es de los porcentajes en los medios de comunicación. En el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de inversión accidental en Kenia incluyó la siguiente afirmación: después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó al 500% durante la década de 1990. ¿Qué es incorrecto en esta afirmación? Pues el porcentaje. Si la inversión extranjera se redujera en un 100%, se eliminaría por completo, por lo que no es posible que se reduzca más del 100%. Ok, el siguiente punto es recolección de datos muestrales. En el siguiente ejemplo habla de la muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta sobre los estudiantes de sus clases y les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población, o es probable que los resultados sean buenos o malos. La cantidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de la conveniencia en general. Bueno, si esta muestra arroja resultados típicos de la población, los resultados serán buenos. Si la calidad de los resultados refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Entonces, es decir, normalmente si hacen o se realiza una muestra o una encuesta de estudiantes, pues normalmente ese tipo de respuesta es una respuesta más directa, una respuesta más objetiva, porque pues únicamente estás mostrando que es una respuesta a la otra. En el siguiente ejemplo, habla sobre la encuesta sobre tabaquismo. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1,018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Pues esto es más observacional. Es decir, normalmente se toma de la población, se toma una muestra y pues ese 22% los únicos que admitieron que sí fumaron, ¿no? Entonces es ya un poquito más directo. En el siguiente ejemplo, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacia y otro grupo fue tratado con placebos. Los grupos de tratamiento con equinacia y de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria, según el dato que nos muestra, ¿no? Eficacia en Cepheri, equinacia y demás. Pues realmente fue un muestreo aleatorio porque nos está indicando aquí sobre un grupo de infecciones y otro grupo fue tratado con placebos. De esos dos obtuvieron una muestra y pues solamente tomaron los que se requieren, ¿no? Para una muestra aleatoria. En el siguiente ejemplo habla de muestra sistemática, es decir, un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce de M&M's que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, explique. Pues prácticamente el ingeniero está utilizando una muestra aleatoria simple, ya que selecciona un dulce de cada cierta cantidad y de un mismo tamaño de la muestra de azar. Es decir, cada ciertos dulces él tomó una muestra. Entonces, en realidad no hay muchos cambios. Sí es una muestra aleatoria simple porque solamente está tomando solamente un solo dulce, ¿no? Este nos muestra del capítulo 2, que son las gráficas de estadísticas. Aquí nos maneja que en la gráfica habla de un polígono de frecuencias y gráfica de puntos. En el ejemplo 1 se incluye un polígono de frecuencias que describe los pulsos de mujeres y en el ejemplo 4 presenta una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas
de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencias. Pues aquí nos indica que la gráfica de puntos permite identificar todos los datos originales. La gráfica de puntos es más sencilla y es más fácil de construir. Entonces, ese sería el ejemplo. El otro sería polígono de frecuencias relativas. En la figura 2.6 se presentan polígonos de frecuencias relativos para los pulsos de hombres y mujeres. Cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos, porque generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias. Si se utilizan frecuencias relativas que consisten en proporciones o porcentajes, ambos conjuntos de datos utilizan medidas que pueden compararse. Si se construyen polígonos de frecuencia con dos muestras, se tienen números de elementos muy diferentes. La comparación es difícil porque las frecuencias serán muy diferentes. En el siguiente nos indica que la gráfica de puntos construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90, que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de cantidades. La gráfica de puntos sugiere que las cantidades de una distribución aproximadamente normal se distribuyen alrededor de 150 milibecquereles. En el siguiente ejemplo, gráfica de tallo y hojas. Utilice los pesos para construir una gráfica de tallo y hojas. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la distribución de los pesos? La gráfica de tallo y hojas sugiere que los pesos de plástico desechado tienen una distribución sesgada hacia la derecha, aunque no se aleja mucho de una distribución normal. En el siguiente ejemplo tenemos que alquitrán y monóxido de carbono en cigarrillos. En el conjunto de datos 4 representa el alquitrán de los cigarrillos, tamaño grande para el eje horizontal, y la cantidad de monóxido de carbono de los mismos cigarrillos, tamaño grande en el eje vertical. ¿De acuerdo? Entonces, determine si al parecer existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono de los cigarrillos tamaño grande. De ser así, describa la relación. Entonces, no alcanza a apreciar mucho, pero aquí tenemos una pequeña grafiquita donde nos indica pues los puntos, ¿no? Los de tamaño grande son para el eje horizontal. Estamos hablando de estos de aquí. Y pues de los mismos para el tamaño grande, pero en eje vertical, que son estos. Hasta acá llega. En el siguiente ejemplo, gráfica de series de tiempo para la ley de Moore. En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, propuso lo que ahora se conoce como la ley de Moore. El número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplica aproximadamente cada 18 meses. La siguiente tabla lista el número de transistores por pulgada cuadrada en miles para varios años diferentes. Construir una gráfica de series de tiempo de datos. Aquí tenemos el dato, ¿no? Tenemos las cantidades grandes, que son 100.000, 200.000 y 300.000. Y pues aquí tenemos la otra cantidad, ¿no? Aquí va por cantidades grandes y va aumentando. En el siguiente ejemplo es gráficas de tallo y hojas continuas. Dice, al margen encontrar un formato para gráficas de tallo y hojas continuas donde aparecen los pulsos de hombres y mujeres de la tabla 2-1 de la página 47. Complete las gráficas contiguas y luego compare los resultados. Es decir, esto sería, ¿no? En realidad aquí nos está indicando que ese es el número de mujeres, este es el número de los hombres y pues aquí tenemos tallo, ¿no? Decenas en promedio para cada uno. Entonces, aquí tenemos números consecutivos, del 5 al 12, que son los tallos. Por este tallo hay
tantos pulsos, ¿no? En hombres. En este tallo hay tantos pulsos para mujeres y este para hombres, y así sucesivamente. En el capítulo 3 dice estadísticos para describir, explorar y comparar. En este caso empezamos con medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. ¿En qué sentido la media, la mediana, la moda y mitad del rango son medidas de tendencia central? Aquí nos indica que utilizan diferentes métodos para proporcionar un valor o valores centrales o intermedios de un conjunto de datos. En el siguiente ejemplo dice número de las palabras inglesas. Se obtuvo una muestra aleatoria siempre de páginas del diccionario Merriam-Webster College Dictionary, 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en esas páginas. Puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con palabras definidas, estima el número total de palabras definidas en el diccionario. Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés. Aquí nos indica que, por ejemplo, tenemos que el número en un promedio, ¿no? Son 53.3 palabras. Número de palabras, ¿no? En el idioma, pero nos saca una media de 52. Moda no hay, y la mitad del rango son 56.5. Si utilizamos la media de 53.3 palabras por página, la estimación del número total de palabras es 77.765. Como la media se basa en una muestra pequeña y como parece que los números de las palabras definidas en las páginas varían por una gran cantidad, lo más probable es que la estimación no sea muy precisa. En el siguiente ejemplo tenemos costos de choques de automóviles. El Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas sobre hora. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria siempre de los automóviles probados, lo cual se representa a continuación. ¿Hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central? Ok, tenemos que se obtuvo un costo total de 6.412.2 con una media de 6.374. No hay una moda. Y la mitad del rango es 6.164. Las diferentes medidas de tendencia central no difieren en grandes cantidades. Entonces, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, vuelos de transformador espacial. A continuación se presentan las duraciones en horas de una muestra aleatoria simple de todos los vuelos, hasta el momento en que se escribió este libro, del Space Transport System, de la NASA. Nos menciona los datos corresponden al conjunto de datos 10 del apéndice B. ¿Hay alguna duración que sea muy poco común? ¿Cómo podría explicarse? Ok, aquí nos está indicando ya la respuesta que tenemos un tiempo de 217.3 horas con una media de 235 y pues no, tenemos una moda, ¿no? Que nos marcan 235 horas también y la mitad del rango serían 190.5 horas. Realmente la duración de 0 horas es muy inusual y podría representar un vuelo cancelado. Entonces, en realidad, no es muy factible, ¿verdad? Esta opción. Tenemos siguiente ejemplo. Voltaje de una casa. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de los niveles de voltaje medidos. Tenemos que la casa tiene un 123.63 volts. ¿Ok? Su media de esa cantidad que se está proporcionando, su mediana es un 123.70 volts
con un generador que gasta 124.66 volts. Tenemos una media de 124.70 volts y en lo que es en el UPS 123.59 volts con una mediana de 123.70 volts. Parece que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje. Entonces, pues prácticamente una media, ¿no? Aquí está una media de 123, una media de 124 y aquí hay una media de 123. Entonces, prácticamente es por eso que se indica que está, pues, casi iguales, ¿no? Muy bien, en el siguiente ejercicio de los que siguen aquí abajo, nos pide calcule la media de los datos que se resumen en la distribución de frecuencias indicada. Además, compare las medias calculadas con las medias reales que se obtuvieron al utilizar la lista original de datos, que es la siguiente: el ejercicio 29, el 21.5 miligramos. Ejercicio 73.3 latidos por minuto. Y el segundo es el ejercicio 31 con 46.7 millas sobre hora. ¿De acuerdo? En la tabla podemos ver, en la tabla de frecuencias, perdón, se aproxima a la media del 21.1, lo que es para la lista original de datos. Entonces, en la estadística, cuando el alquitrán en cigarrillos sin filtro nos lleva una frecuencia entre 18 y 21, son 15. Entonces, está un poco alta. Ok, en el siguiente ejemplo menciona multas por exceso de velocidad. Este sí va a ser un poquito bueno. Menciona que la distribución de frecuencias dada describe la velocidad de los conductores multados por la policía de la ciudad de Poughkeepsie. Estos conductores viajaban por una zona de Creek Road que pasa por la Universidad del Autor y tiene un límite de velocidad de 30 km sobre hora. Aquí nos está indicando que es muy cercano al valor obtenido con la lista original de valores. Ok, y aparte las velocidades están muy por arriba del límite de 30 millas sobre hora, que probablemente, aquí nos indica probablemente porque la policía multó a solo aquellos que viajaban muy por arriba de la velocidad del límite publicada. Muy bien. Lo que es el siguiente ejemplo nos indica multas por exceso de velocidad. La distribución de frecuencias dada describe la velocidad de los conductores multados por la policía de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, parece ser que está bien igual. A ver. Ok, tenemos media recortada, ya que la media es muy sensible a los valores extremos. Decimos que no es una media de tendencia central resistente. La media recortada, pues prácticamente así es. Para calcular la media recortada del 10% de conjunto de datos, primero se acomodan los datos en orden y después se elimina el 10% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores, y luego se calcula la media de los valores restantes. Para las calificaciones de este crédito se podrá otorgar que otorga la empresa FICO, incluidas en el conjunto de datos 24 del apéndice B. Calcule lo siguiente: ¿qué diferencia hay en los resultados? Por ejemplo, tenemos un resultado de 703.1, me supongo que es para poder revisar su trabajo, y tenemos que esta es una media recortada, y tenemos que del 10%, 709.7 para esa parte, ¿no?
Entonces, parece que los resultados indican la tendencia de un incremento en los valores conforme aumenta el porcentaje de reporte, de manera que aparece que la distribución de datos está sesgada hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, continuamos. Parece que los resultados indican la tendencia de un incremento en valores conforme aumenta el porcentaje de recorte, de manera que parece que la distribución de los datos está sesgada hacia la izquierda. ¿Ok? Muy bien, medidas de posición relativa y gráficas de caja. 3-4. Aquí nos indica que en la gráfica de caja a continuación se presenta una gráfica de caja generada por Statistics de las duraciones en horas de vuelos a través de naves espaciales de la NASA, pero nos indica los valores de 0 y 166, 215, 269 y 423.